Príncipe de Paz os da la bienvenida. Hoy con la enseñanza. La muerte de Jesús nos enseñó cómo vivir. Una mirada a las 7 frases desde la cruz. Parte 1. La palabra de Dios dice así. Pues pero esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Quiero atraer su atención a Primera de Pedro 2:21, que dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigas sus pisadas. Muchos comprenden que la vida de Cristo es un ejemplo a seguir para los cristianos, pero me parece que para la mayoría de personas no asume que la muerte de Cristo es un ejemplo. Y eso es exactamente lo que Pablo dice, que tanto en que la muerte como el sufrimiento de Cristo nos ha dejado un ejemplo a seguir. La Biblia nos dice que Él fue un hombre perfecto, que nació sin pecado, no conoció pecado, santo, inocente, puro y apartado de todos los pecadores. Él es nuestro ejemplo. Él es el perfecto modelo a seguir en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser santos como Él fue santo, puros como Él lo fue, mansos como Él lo fue, sabios como Él lo fue y humildes como Él lo fue. Cristo, obediente a Dios y a nosotros, tenemos que imitar su ejemplo. Nosotros y nuestro servicio debe ser como el suyo, y nuestra actitud hacia el mundo debe reflejar la actitud hacia el mundo. Nosotros comprendemos que la vida de Cristo fue ejemplar. Pocas personas lo discutirían. Sin embargo, el tema ante nosotros en 1 de Pedro 2, versículo 21, es que Cristo es nuestro ejemplo, no solo para la manera en la que vivimos, sino también en su muerte. Con frecuencia aprendemos más del carácter de una persona como cuando muere, como cuando vivió. La revelación más cierta de nosotros sería generalmente viene durante las pruebas más profundas. Las pruebas relatan el carácter. La adversidad revela la virtud o la falta de ella. Generalmente, mientras mayor es el problema, más pura es la revelación de lo que verdaderamente somos. Me doy cuenta de que no es cierto que conozco a la persona verdaderamente por sí sola. Solo he conocido durante un buen tiempo. Los tiempos difíciles son para que revelen el carácter. Por lo tanto, también es real que la revelación más pura y más sincera es el carácter de Jesucristo. La encontramos en los momentos de las pruebas más grandes. Nosotros vemos en Jesús en los momentos de agonía que fue tan perfecto como durante su vida. Su muerte no solo confirma el carácter perfecto que se manifestó en la vida de Jesucristo, sino la muerte de Jesucristo nos enseña cómo vivir. Con frecuencia vemos sus momentos de agonía y nos damos cuenta que su muerte ilustra en realidad la seriedad del pecado y la necesidad de un Salvador para pagar el precio de nuestra iniquidad. Reconocemos que por su nombre y su muerte sustitutiva, Él murió en nuestro lugar. Pero Pedro dice que hay aún más en esto sobre la cruz. Cristo no solo murió por nosotros, sino también por un ejemplo para nosotros. Él murió para enseñarnos cómo vivir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer algo sobre su muerte? ¿Cómo se revela su carácter? Su carácter no solo puede ser revelado por lo que hizo. Él está clavado en una cruz e impedido de hacer algo. No se nos puede revelar por medio de algo porque ni siquiera nosotros lo podemos leer en sus pensamientos. El carácter de Cristo se reveló en su muerte, por lo que Él dijo desde sus primeros años en la iglesia. Ha celebrado la muerte y la resurrección de Cristo, recordando sus 7 últimas frases en la cruz. Desde sus palabras de muerte vienen los principios para nuestra vida. La primera fase es perdonar a todos. En Lucas 23:34 Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo murió perdonando a los que pecaron contra Él. Él es un principio en el cual debimos vivir su muerte en Cristo, que reveló su corazón compasivo, aunque después de una vida extremadamente por los peores tratos humanos. Cristo creó el mundo y vino a Él por el mundo y no se agradeció. Los ojos cegados por el pecado no lo quisieron, ni vieron la belleza alguna en Él. Su nacimiento en un establo anunció un trato que recibiría la humanidad a través de su vida.
Poco después de su nacimiento, el rey Herodes trató de matarlo, lo que fue solo el inicio de la hostilidad del hombre hacia él. Durante toda su vida, una y otra vez sus enemigos buscaron su destrucción. Su traición vil alcanzó el clímax en la cruz. El Hijo de Dios había sido entregado a sí mismo en las manos de ellos que caminaban para ejecutarlo. El perdón de Cristo y a sus asesinos vino después del juicio falso que los acusadores inventaron. El juez admitió que no encontró falla en él, sin embargo lo utilizó para apelar a la multitud que lo clamaba. Como ninguna muerte ordinaria iba a satisfacer a los adversarios implacables de Cristo, ellos se aseguraron que padeciera la más dolorosa, intensa y vergonzosa muerte inimaginable del dolor colmado de una cruz. Su perdón vino como si él hubiera colgado en la cruz. Desde la perspectiva humana, la víctima del odio, de la amargura y la vergüenza, de la maldad de los hombres y de los demonios. Desde un punto de vista humano, nosotros naturalmente lo designamos clamando a Dios por piedad y sacudiendo sus manos en la cara por medio de su ejecución injusta. No debe haber escrito nosotros la historia, la habríamos haber mostrado en él, vociferando las maldiciones y amenazas de la vagancia hacia sus asesinos. Pero el Hijo de Dios no hizo nada de esto. Lo primero que fue es una oración de perdón a Dios, a aquellos que le estaban quitando la vida. Y subyacentemente en su oración de perdón hay una comprensión de la miseria del corazón humano, porque no saben lo que hacen. Jesús comprendió el pecado del hombre y la ceguera del corazón humano. Él estaba consciente, desafortunadamente, la ignorancia de su depravación. Él sabía que sus asesinos no comprendieron ni la identidad ni la víctima de su inmensidad y su crimen. Ellos no sabían que estaban matando al príncipe de la vida, a su creador. Ellos supieron que estaban asesinando al Mesías. Los asesinos de Cristo necesitaron el perdón, la única manera de poder llenarnos de la presencia del Dios Santo y experimentar por siempre el gozo que Dios ofrece es aquel que se encuentra en comunión con Él. Es así que perdona sus pecados. Cristo oró por la necesidad más profunda de quienes lo mataron. Él estuvo más bien preocupado por perdonar sus asesinos malvados que por buscar venganza. Ese es un corazón lleno de amor, el de Cristo. Esa es la revelación más grande de un corazón puro, aunque un corazón puro no busca la venganza. Mientras le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba en causa a quien juzga justamente. 1 de Pedro 2:23. El perdón es la necesidad más grande que tiene el hombre. Es la única manera de que podamos entrar en comunión con Dios y evitar el infierno. Por esto Jesús oró por el perdón. Necesitamos reconocer que apartados de Cristo somos pecadores, indignos en la presencia del Dios Santo, ideales, nobles, resoluciones buenas y reglas excelentes en la cual vivimos. Somos inútiles si no se trata del pecado. Mientras hay un pecado entre usted y Dios, no tiene ninguna utilidad el intentar desarrollar un carácter hermoso e inspirado en lo que Dios da por aprobación. Esto sería como ajustarle los zapatos a un paralítico o comprarle espejuelos a un ciego. La cuestión del perdón de los pecados es la cuestión fundamental entre los demás. No importa si soy altamente respetado en el círculo de mis amigos o que soy en mi pecado. No importa que haya alcanzado un cierto nivel de bondad humana si estoy aún en mi pecado. Jesús comprendió la necesidad profunda del hombre y comprendió que era la única manera que el hombre pudiera escapar finalmente del infierno y conocer la bendición, y así sus pecados serían perdonados. A Jesús no le importó que el pecado que buscaba perdonar era el pecado de matarlo a él, mientras los cristianos deben estar más ocupados con Dios perdonándole a aquel que pecan contra ellos, son ocupados los que tienen venganza. Esteban, mientras Eva aprediado a muerte por predicar a Cristo, oró: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Él inició el ejemplo del propio Señor. Así debemos hacerlo cada uno de nosotros. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Príncipe de Paz os agradece. Si es la voluntad de Dios, estaremos continuando con esta prédica. Bendiciones.